Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva actividad organizada por la Comisión Nacional de la Competencia. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la función de la CONACOM referente a la promoción de la competencia a través de dos proyectos institucionales que realiza la CONACOM cada año. Antes de continuar, quiero darles unos pequeños avisos generales. El primero es que les pido que por favor no utilicen el chat para nada más que preguntas sobre la reunión. No hace falta que comenten con su nombre, ni con su cédula, ni con su correo, porque ya tenemos esos datos registrados. Siempre que ustedes utilicen el correo, perdón, el enlace que les llegó al correo, nosotros ya con el sistema vamos a poder comprobar su presencia. Y segundo lugar, esta es una actividad organizada a través del programa que llamamos Instituto CONACOM, que siempre está fomentando la promoción de la cultura de la competencia a través de estos webinarios. Nosotros y otras actividades. Nosotros vamos a estar enviándole un certificado de participación en las próximas 2 semanas. Para continuar, voy a darle la palabra al doctor Rolando Díaz, miembro del directorio de la CONACOM y actual presidente en ejercicio. Doctor. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, por supuesto, a nuestros invitados, el doctor Carlos Casaña, el doctor Ricardo Gavilán, nuestro director de investigación. Un gusto saludarles a todos los que nos acompañan una vez más en una actividad organizada por el Instituto y por la Comisión Nacional de la Competencia. Un gusto realmente estar con ustedes. Hoy vamos a trabajar sobre dos temas, o vamos a abordar dos temas muy interesantes, pero sobre todo tenemos que destacar que estas dos actividades, estas dos exposiciones que vamos a tener en el día de hoy, tienen que ver con dos eventos o dos actividades que se realizan en el marco de la abogacía de la competencia. Uno que es el Premio Nacional de la Competencia. Tenemos a nuestro primer ganador del concurso del año pasado, el doctor Carlos Casaña, quien nos va a comentar sobre el trabajo realizado en aquella oportunidad y que fue galardonado con el primer premio por parte de nuestro jurado internacional, y el doctor Ricardo Gavilán, que nos va a hablar respecto del artículo publicado en nuestro Anuario Nacional de la Competencia. No quiero entretenerles mucho tiempo más, sino sencillamente darles la bienvenida, agradecerles que nos acompañen con tanta regularidad. Muchísimas gracias a todos. Y antes que nada, Pablo nos va a hacer una presentación en relación a lo que suponen este tipo de actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si me esperan unos pocos segundos. Y bueno, allí creo que ya está proyectada una pequeña diapositiva que me va a ayudar a hacer la presentación de los dos expositores y también contextualizar lo que es la función de promoción de la competencia y cómo estamos realizando los distintos proyectos desde esta institución. La misión de la CONACOM está establecida en la Ley de Defensa de la Competencia. Ustedes pueden ver en ese pequeño gráfico nuestra base de todo es el artículo 107 de la Constitución Nacional, que está regulado, por decir de esta forma, por la Ley 4956/2013, que establece una doble misión para la CONACOM: la misión de la defensa de la competencia y la promoción de la competencia. En cuanto a defensa, que nosotros tenemos las dos funciones más famosas de la CONACOM, que son el control de concentraciones y la investigación, y posterior se corresponde sanción de las prácticas restrictivas de la competencia. Dentro de lo que es promoción, nosotros tenemos las funciones que no son de cumplimiento obligatorio para las personas a las cuales están dirigidas, pero que buscan de igual manera incentivar lo que es un entorno competitivo dentro del mercado. Y dentro de lo que es promoción tenemos tres funciones que pueden ver allí. La función de realizar estudios de mercado, que implica estudiar los niveles de competencia del mercado, y es algo que estamos haciendo, estamos empezando a hacer, mejor dicho, aquí en la CONACOM, y esperamos muy próximamente tener ya los resultados de nuestros primeros estudios del mercado. Tenemos también la función de análisis regulatorio, que se refiere a el estudio de proyectos normativos y también de normativas vigentes para estudiar los impactos que puedan tener en la competencia y hacer recomendaciones que fomenten la competencia en los sectores afectados.
Y por último, que es el objeto de esta capacitación, todo lo concerniente a promoción de la cultura de la competencia. Allí pueden ver en la diapositiva algunas ilustraciones que tienen relación con algunos de los eventos que vamos organizando, algunas de las actividades que vamos haciendo dentro de esta misión, específicamente en cuanto a la promoción de la cultura de la competencia. Pueden ver al Día Nacional de la Competencia, que lo estuvimos celebrando este año, el 3 de octubre. Es una actividad, una oportunidad en la cual la ciudadanía tiene la posibilidad de encontrarse con expertos nacionales e internacionales para debatir de manera directa y amena sobre temas relacionados a la materia. Tenemos también como parte de las actividades la continua organización de conferencias y webinarios, como este mismo que estamos teniendo en este momento. También hacemos conversatorios en universidades. Esto implica que un equipo de la CONACOM va a una universidad y le va explicando a los estudiantes de una manera más directa también las funciones que tiene nuestra institución. También estuvimos elaborando un par de videos básicos educativos que están disponibles en nuestra cuenta de YouTube. Y este año también empezamos realizando también un teatro de títeres para niños, donde estamos ilustrando el video de Francisquito que ustedes pueden ver en YouTube, pero en formato teatro para que sea atractivo también para los niños. Pero en esta oportunidad queremos enfocarnos en el Anuario Nacional de la Competencia y en el Premio Nacional de Competencia. En cuanto al Anuario Nacional de Competencia, cabe destacar que esta edición, que no sé si la ven allí en pantalla, es nuestra cuarta publicación que estamos haciendo sobre temas de interés para el sector de competencia, para los profesionales y para la comunidad en general interesada en temas de competencia. Estamos realizando estas publicaciones del año 2021, cuando lanzamos con la ley y la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur el Anuario de Derecho a la Competencia. En el año siguiente, el año pasado, estuvimos trabajando en el lanzamiento de nuestro Anuario Nacional de la Competencia, por un lado, y por otro lado también con el Anuario de la Competencia del Mercosur, con las autoridades de competencia de la región. Este año ya realizamos, mejor dicho, el lanzamiento del Anuario Nacional de la Competencia 2023 y estamos esperando dentro de un mes aproximadamente hacer el gran lanzamiento de nuestra segunda edición del Anuario de la Competencia del Mercosur. Nuestro Anuario Nacional de la Competencia este año tiene 12 artículos que están divididos en 4 secciones y fue coordinado con la Asociación Paraguaya de Estudios de Defensa de la Competencia, a quienes agradecemos, por supuesto, por el apoyo que nos estuvieron dando en la coordinación de esta edición. El anuario está disponible para descarga en la página que pueden ver allí, conacom.gov.pi/publicaciones, así que cualquier persona puede descargarlo y leer todos los artículos que están allí contenidos. En esa página también van a encontrar el Anuario Nacional de la Competencia del año 2022, el Anuario de la Competencia del Mercosur de 2022 y las guías que estuvimos emitiendo desde la CONACOM, que también pueden ayudar a ilustrar mucho más el alcance de las actuaciones de la CONACOM. Para hacer un breve repaso, este año tenemos 3 artículos en la sección de abogacía, uno de Virginia Aguilera sobre industria fintech, uno de Marta Martínez sobre el derecho suave y también uno de mi coautoría con Yanice Jara sobre licitaciones públicas de desayuno o merienda escolar. En materia de control de concentraciones, tenemos un artículo de Verónica Franco y María Fernanda Benítez sobre transacciones transfronterizas en el marco de control de concentraciones. Tenemos también un artículo de María Pilar Canedo, que en ese momento era comisionada de la Autoridad de Competencia Española y que escribe sobre las concentraciones en la era digital bajo la perspectiva española. Tenemos un artículo redactado por Manuel dos Santos, María José Sosa y Carlos Centurión sobre los criterios internacionales en el análisis de operaciones de concentración y cómo se van aplicando en Paraguay. Y por último, un artículo del presidente del directorio de la CONACOM, el economista Eduardo González Martínez, sobre mercados relevantes cruzados. En la siguiente sección, que trata de cuestiones institucionales, tenemos un artículo de Eduardo Barros y Federico Peña sobre el deber de colaboración con la CONACOM y un artículo de Cani Fernández Vicien, que es la presidenta de la Autoridad de Competencia Española, sobre la estratégica cooperación entre nuestras instituciones. Y en materia de prácticas restrictivas, voy a empezar de derecha a izquierda por un artículo del doctor Rolando Díaz
sobre medidas cautelares en procedimientos administrativos. Tenemos un artículo de Tomás Merzán y Federico Martínez sobre acuerdos verticales de exclusividad y un artículo de Ricardo Gavilán, que es el director de investigación de la CONACOM, junto con Arturo Aguilera, que también es profesional de la casa, sobre pactos de no competencia. Y en esta oportunidad vamos a dar la palabra a uno de los autores de este artículo, el doctor Ricardo Gavilán, quien, como mencioné, es el director de investigación de la CONACOM, para hacernos una presentación de lo que estuvo formulando en nuestro anuario en este año. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Pablo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Un saludo especial al presidente en ejercicio, al director, el doctor Rolando Díaz, así como también al doctor Carlos Casaña, que también estará presentando su trabajo en esta oportunidad. Bueno, realmente, tal como lo señalaba el doctor Pablo y el doctor Díaz, nosotros, junto con mi compañero Arturo Aguilera, profesional abogado del Departamento de Prácticas Restrictivas, dependiente de la Dirección de Investigación, hemos escogido para nuestro trabajo en ocasión del anuario de este año algunas reflexiones sobre los pactos de no competencia, o también denominados en otras legislaciones y por otros doctrinarios como simplemente pactos de competencia. Realmente, para explicar un poco el tinte de nuestro trabajo, si bien el material que nosotros hemos podido producir junto con Arturo fue, por decirlo de alguna manera, catalogado y puesto en la sección que se refiere a prácticas restrictivas, nuestro trabajo realmente habla sobre las distintas incidencias que esto pueda tener, tanto en prácticas anticompetitivas o acuerdos anticompetitivos, como también en operaciones de concentración que han sido puestos bajo la lupa de la CONACOM. Para aquellas personas quienes, si bien estoy mirando en la lista de participantes en la jornada del día de hoy, veo muchos nombres de personas que están muy versadas en el ámbito de la competencia, también con la reserva de que puedan estar participando personas que se están introduciendo a este fascinante mundo del derecho de la competencia. Tenemos que señalar que en lo que se refiere al ámbito de protección de la competencia como misión de esta institución, nuestra ley nos otorga, desde el punto de vista del ámbito de aplicación, las prácticas restrictivas de la competencia y los acuerdos restrictivos, que también suelen ser denominados simplemente acuerdos anticompetitivos. Los acuerdos anticompetitivos contenidos en el artículo 8 de nuestra ley especial y las prácticas anticompetitivas en el artículo 9. Si bien la Ley de Defensa de la Competencia establece cuáles serían los supuestos en los que se podría encuadrar una determinada conducta de agentes económico-comerciales y que esto pueda ser subsumido, por decirlo de alguna manera, como en un acuerdo anticompetitivo, tenemos que señalar realmente que esto se encuentra taxativamente establecido por la norma y otorga, en primer lugar, a la Dirección de Investigación la potestad de investigar este tipo de conductas que posteriormente, de lograr una acusación, serían puestas a consideración del directorio de la CONACOM. Por otro lado, encontramos que disposiciones como los pactos de competencia se encuentran también contenidos, o se han encontrado contenidas en diversas operaciones de concentración, como comentaba, que fueron analizadas por la CONACOM, y en estas hemos abordado, tanto la Dirección de Investigación en un primer término como en el directorio en un estadio posterior, sobre la pertinencia o no
de los acuerdos de competencia establecidos en estas operaciones de concentración. Y ahí hacer una mención muy especial, un poco en la motivación de nuestro artículo, hablar específicamente de las disposiciones del artículo 106 de la Ley del Comerciante y los efectos que esta disposición pueda tener. Y aquí realmente quiero permitirme, abusando de la paciencia de ustedes, hacer un breve paréntesis para explicar un poco el criterio que nosotros tenemos como dirección de investigación, específicamente en lo que se refiere a los pactos de competencia o pactos de no competencia. Hay una cuestión que merece la pena ser puntualizado desde el punto de vista de que estos pactos de competencia, incluidos en las disposiciones contractuales, en ese esquema contractual en el que se va a instrumentar una operación de concentración, está contenido por supuestísimo como una cláusula o como diversas cláusulas que pueden contener diferentes disposiciones, pero asociadas a lo mismo. Y en ese sentido, nosotros consideramos que si bien en inicio esta podría ser una operación de compraventa o podría ser una operación de derecho comercial o de contratación comercial propiamente dicha, que se va a regir, por supuesto, como es una operación de derecho privado, va a regirse bajo la teoría o bajo el manto de la teoría de la autonomía de la voluntad. Es preciso señalar que realmente esa autonomía de la voluntad, entendida como la libertad de contratación por parte de los sujetos intervinientes en esa operación, por supuesto que posee límites. Y nosotros entendemos de que estos límites expresamente son o se encuentran comprendidos en las disposiciones de la ley. Todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Bueno, entonces hablamos de que estas disposiciones contractuales podrían eventualmente colisionar con disposiciones de la Ley de Defensa de la Competencia. En inicio, por supuestísimo que esto señalamos de que podría darse en inicio. Pero en este caso en particular de las disposiciones del artículo 106 de la Ley de Defensa de la Competencia y en un primer análisis en cuanto a la evaluación desde el punto de vista, hago la precisión de las prácticas restrictivas, si esta disposición del artículo 106 queda derogada, queda complementada, o qué estatus es el que adquiere con la sanción de la Ley de Competencia. Tengo que adelantar un poco nuestra conclusión junto con el doctor Aguilera, y nosotros consideramos realmente que las disposiciones de la Ley del Comerciante en cuanto a los pactos de no competencia no se encuentran derogadas por la Ley de Defensa de la Competencia, y que un poco lo que se hace es realmente una situación de complementación normativa. Las disposiciones de la Ley del Comerciante se ven complementadas en este caso con la Ley de Defensa de la Competencia, siempre y cuando, insisto en esto, se den y se encuentren reunidos todos los presupuestos contenidos en las disposiciones de la Ley del Comerciante para que esto tenga validez. Y desde el punto de vista de las opiniones que ya han sido desarrollados por la CONACOM, sea por la Dirección de Investigación o sea posteriormente por el directorio de la entidad, tenemos que señalar que los pactos de no competencia reciben un poco, a criterio de esta institución, reviste la forma de una restricción accesoria. La teoría de las restricciones accesorias en este tipo de operaciones ya ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia europea, que dicho sea de paso, es frecuentemente citada y frecuentemente utilizada como fuente de análisis y fuente de complementación en los estudios de nuestra institución, sea por el órgano que fuere.
un poco, como les decía, ya ha sido ampliamente desarrollada como figura de una restricción accesoria. Si consideramos que estas restricciones accesorias deben ser analizadas caso por caso, atendiendo, por supuesto, a que cumpla con el fin establecido o trazado en la operación de concentración, que cumpla con el fin establecido de proteger la operación en sí, proteger la idea de la inversión y proteger, por supuesto, al comprador como un agente económico que realiza en forma activa esta operación de carácter comercial. Tenemos que señalar que si bien estos deben ser estudiados caso por caso, tienen que ser siempre y en todo momento atendiendo las disposiciones de la ley. Si vamos a hablar un poquitito, atendiendo un poco al tiempo, que es tirano, no nos espera, pero no quiero dejar de tocar esta cuestión y compartir estas reflexiones con ustedes. Tenemos que señalar que las ideas de los pactos de no competencia ya han sido desarrolladas en la primera operación de concentración que fue analizada por la CONACOM, que fue específicamente la operación de concentración que tuvo como participantes a The Coca-Cola Company con Unilever, que fue una operación de concentración por adquisición de activos. Entonces, en esa operación de concentración, específicamente en el contrato que instrumentaba tal operación, se contenía un pacto de no competencia determinado en tiempo, determinado en espacio y determinado en objeto. Y decimos en objeto porque se refería un poco a una serie de productos en las que se pactaba expresamente que el comprador y el vendedor no podían competir. En ese caso, la CONACOM ha dictado una resolución en la cual, entre varias disposiciones, sostiene que como que esa operación fue específicamente dado para productos derivados de soja, esto no obstaba a que posteriormente estos agentes puedan competir en otro rubro que era específicamente en el de los jugos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de que de que los jugos en particular no versaban sobre esa operación en particular. Eso por un lado desde el punto de vista del objeto. Ahora, si analizamos operaciones de concentración más recientes, vamos a encontrar uno que involucró al Grupo Vázquez y a J. Fleischmann, y hago toda esta explicación en atención a que todos estos antecedentes son públicos ya hoy en día, ya han sido juzgados y ya se encuentra a disposición del público interesado en el sitio web de nuestra institución. En el caso que involucraba, como les decía, al Grupo Vázquez y a J. Fleischmann, esta operación de concentración, en cuanto al contrato que estaba instrumentando esta actividad, específicamente comprendía un plazo establecido como pacto de no competencia, como restricción accesoria, de un plazo de 10 años. Entonces, en ese sentido, se ha pronunciado el directorio haciendo lugar, por supuesto, al criterio de la Dirección de Investigación, específicamente en lo que se refería al plazo del tiempo para el cual iba a regir este pacto de no competencia. Finalmente, en una operación de concentración más reciente, una operación que realmente ha demandado mucho tiempo y esfuerzo de la Dirección de Investigación, que fue el análisis de la operación de concentración del Grupo Bierzi, específicamente la operación de concentración de retail, que ha adquirido 3 supermercados del nuevo súper, específicamente en la ciudad de Caacupé. En esa operación de concentración, nosotros habíamos detectado que en el contrato
en la que se encontraba instrumentada esta operación de concentración, se establecía un pacto de no competencia específicamente por el plazo de 8 años y circunscripta a todo el territorio nacional. Realmente, en este caso, voy a culminar explicando lo que teníamos que haber dicho en el inicio. El artículo 106 de la Ley del Comerciante establece que existe la posibilidad de celebrar un pacto de no competencia en un determinado contrato de naturaleza comercial, pero siempre y cuando, en primer término, el pacto de no competencia esté establecida para una zona geográfica determinada que no tenga, en primer lugar. En segundo lugar, que no sea por un plazo superior a 5 años, que sea para una determinada actividad y que no tenga por efecto perjudicar a terceros. Dicho sea de paso, comentar un poco que eso fue realmente motivo de discusión en el seno de la Dirección de Investigación cuando analizábamos esta situación, específicamente en lo que se refiere siempre y cuando no tenga por objeto perjudicar a terceros. Decíamos que, o sea, se discutía, para ser más preciso, que consciente o inconscientemente el pacto de no competencia podía perjudicar a terceros porque se podía haber comprometido el proceso competitivo y eso, por supuesto, podía tener sus incidencias en cuanto a intereses en diversos órdenes de terceros. Bueno, esa situación fue zanjada. Realmente yo ya les comenté finalmente cuál fue la posición que fue asumida por la Dirección de Investigación en los casos que estuve citando, y realmente comentar que nosotros hemos hecho la observación correspondiente en cuanto a el área un poco en la que se circunscribía esta restricción accesoria, puesto que el pacto de no competencia establecía que tenía que ser en todo el territorio nacional, siendo que la operación de concentración se circunscribía a la ciudad de Cacupé. Y hablábamos, por supuesto, de que el pacto de no competencia estaba establecido con un plazo superior al máximo contemplado en la ley, que era de 5 años. Entonces, 5 años dice la ley, era de 8 años el establecido en las disposiciones contractuales en este caso. Comentar realmente que el directorio atiende esa observación realizada por este órgano, y en la resolución que finalmente, como ustedes saben, la resolución del directorio que resuelve una determinada operación de concentración notificada puede ser de aprobación con condicionamientos o de rechazo de la operación. En este caso, la operación de concentración fue aprobada con condicionamientos, y dentro de los condicionamientos establecidos en esta operación de concentración fue justamente la de ajustar las disposiciones contractuales que instrumentan esta operación de concentración, específicamente, entre otras cosas, al pacto de no competencia, debiendo esta adecuarse a las prescripciones y a los límites establecidos por la ley. Entonces, por eso comentaba, realmente dentro del tráfico comercial se dan diferentes contratos que un poco, como les decía, instrumentan y materializan jurídicamente las distintas iniciativas económico-comerciales. Regido esto, por supuesto, como siempre decíamos, en todo contrato entre particulares, la teoría de la autonomía de la voluntad, pero quiero dejar sentada, esta posición, porque realmente esto es motivo de debate hoy en día en diversos ámbitos, y decir realmente que es un firme criterio de la Dirección de Investigación que la teoría de la autonomía de la voluntad, por supuesto que tiene límites. No podemos sostener la idea de que los contratos se erigen en una suerte de supernorma jurídica que, en torno a la voluntad de las partes, esta pueda ser puesta
en una jerarquía superior de cualquier disposición legal. Entonces, por eso realmente quiero hacer esa puntualización y quiero contar que esa un poco fue la motivación tanto de mi compañero Arturo Aguilera como de mi persona para echar un poco tinta sobre esta cuestión que tiene que ver en los pactos de no competencia y sí, realmente también comentarles a todos ustedes, abogados y abogadas especializados en materia de competencia que someten sus operaciones de concentración a control de la CONACOM y que también un poco asesoran a empresas y personas físicas en materia de competencia. Comentarles, por supuesto, que es criterio sentado en los distintos antecedentes institucionales de la CONACOM que específicamente los pactos de competencia no son contrarias a la ley de defensa de la competencia, pero que sí deben observar siempre y en todo momento los límites establecidos por la ley y que por supuesto deben ser analizadas caso por caso atendiendo a su utilidad para el cumplimiento de la finalidad de la operación de concentración y por supuesto también la protección de la competencia como bien jurídico y por qué no decir que esto sea de utilidad para las partes. Bueno, espero, doctor Pablo, no haberme pasado el tiempo establecido. Procuré ser fiel, respetuoso de esa imposición que nos pone el Instituto de la CONACON y tu persona. Así que muchísimas gracias por el tiempo y quedamos atentos a cualquier consulta. Para nada, muchísimas gracias, doctor, por esa intervención. Queda claro también el criterio de la Dirección de Investigación que está plasmado en este artículo. Y eh, para no tardar un poco más, quisiera pasar a la siguiente presentación, recordando que ya las personas pueden estar adelantando las preguntas que tengan sobre el primer artículo relacionado a pactos de no competencia, específicamente en el ámbito de control de concentraciones, a través del chat. Bueno, voy a hablarles del segundo proyecto de promoción de la competencia que nos reúne en esta oportunidad y es el Premio Nacional de Competencia, que pueden ver ya también en la presentación. El Premio Nacional de Competencia es un concurso de ensayos que busca identificar barreras regulatorias a la competencia. O sea, buscamos identificar aquellas normas que no cumplen con los principios de necesidad, proporcionalidad y neutralidad y que terminan restringiendo o afectando negativamente la competencia en el mercado. Estas normas pueden estar en una ley, en un decreto o en una ordenanza o en cualquier otro acto de regulación administrativo. Este concurso está abierto a cualquier persona que tenga cédula de identidad paraguaya, excepto los funcionarios de la CONACOM y los familiares. Este concurso ya lo estamos realizando desde el año pasado. Bueno, este año estuvimos realizando la segunda edición, que hace poco también estuvimos realizando el anuncio en el Día Nacional de la Competencia. Es muy importante destacar que en el Premio Nacional de Competencia los ensayos son juzgados por un jurado internacional que está respaldando de esta forma también el trabajo en materia de promoción de la cultura de la competencia de la CONACOM y que dedica el tiempo ad honorem a revisar estos ensayos y a calificarlos. Pueden ver en pantalla a los miembros de los jurados del año 2022 y 2023. Para hacer una rápida revisión, el año 2022 estuvo con nosotros María Pilar Canedo, que en ese entonces era miembro de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de España. Teníamos a Juan Luis Crucelei de UNCTAD, a Patrick Krauskopf de la Universidad de Zurich de Ciencias Aplicadas, a José Carlos Laguna de la Universidad de Valladolid y a Pamela Sittenfeld del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. Este año tuvimos el honor también de tener a Alexandre Cordeiro como uno de los miembros del jurado, el expresidente de la Autoridad de Competencia de Brasil. Tuvimos también a Patrick Krauskopf nuevamente de la Universidad de Zurich de Ciencias Aplicadas, a Daniel Robalino del Instituto Ecuatoriano de Derecho de Competencia, a Antonio Robles, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, y a María Elena Vázquez de la Autoridad de Competencia de República Dominicana que ella preside. Todos estos miembros del jurado revisaron los ensayos que le fueron presentados
y llegaron a calificarlos del 1 al 5, de hecho que hasta pueden ver las calificaciones que estuvieron poniendo en nuestra página de internet porque estamos también poniendo a disposición de la ciudadanía esa información. El ganador de este concurso se lleva 1.000 francos suizos, cortesía de la Universidad de Zurich de Ciencias Aplicadas, con el apoyo del estudio jurídico Agon Partners de Suiza. El segundo lugar, a partir de la edición 2023, está llevándose $500 americanos, cortesía del Instituto Ecuatoriano de Derecho de Competencia. El año pasado, el ganador fue Carlos Casaña, que redactó un ensayo sobre una normativa referente a Petit Grain. Y este año, Gladys Benítez y Pablo Ortiz se llevaron el premio mayor tras haber escrito un ensayo sobre el mercado de producción de cemento. En esta oportunidad, quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Casaña, el ganador de la primera edición del Premio Nacional de Competencia, que nos va a hablar y presentar su ensayo. Doctor, tiene la palabra. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes. En primer lugar, quiero agradecer a los directivos, a las autoridades de la CONACOM por esta oportunidad de participar en este webinario y tener también la oportunidad de presentar el trabajo que resultó ganador el año pasado de la primera edición del Premio Nacional de la Competencia. Entonces, procedo en este momento, en primer lugar, ¿se ve la presentación? Sí se ve. Sí, perfecto, maravilla. Entonces, el trabajo el año pasado, que obtuvo el primer premio, trató sobre la ley 268 del año 1971, que declara obligatorio el proceso de industrialización de una parte de la producción nacional de la esencia de Petit Grain. El Petit Grain, vamos a hablar, muchas personas me pueden estar un poco raro, ¿qué es el Petit Grain? Petit Grain es un aceite esencial que se extrae de hojas y ramas verdes de la planta de la naranja agria, mejor conocida como APPU, usualmente a través de métodos como el de la destilación al vapor, la destilación en seco y el proceso mecánico. De hecho, justamente una bondad que tiene la naranja, digamos, muy común en nuestro medio, como es el APPU, es justamente de que el Petit Grain se puede obtener en forma más, digamos, es más apreciado que en el caso de la naranja dulce. El Petit Grain se obtiene en diversas sustancias, tales como el acetato de geranilo, el linalol, el mirceno y el acetato de nerilo, los cuales tienen diversos usos en perfumería y aromaterapia. Hay que decir de que el APPU, a pesar de que uno lo encuentra muy frecuentemente, en realidad no es, como diría, no es propio, no es originario de nuestro país. En realidad es originario del sur de la China. Fue introducido en el siglo XIX y obviamente se aclimató y se extendió rápidamente en todo el país. El aceite Petit Grain, como dice ahí, producción en Paraguay, es destinado en su totalidad a la exportación. De hecho, en lo que es la cadena de valor de la comercialización, tenemos el principal sujeto es el productor, que en su gran mayoría son campesinos de escasos recursos y pequeñas parcelas. De hecho, normalmente uno lo que ve en las familias campesinas es de que esta cuestión del Petit Grain no es algo de lo que vivan exclusivamente, es algo sucedáneo, pero igual de todas maneras, sobre todo se conforman a veces en asociaciones, pueden generar una actividad muy importante, o sea, puede llegar a desarrollarse en forma muy importante. En la medida en que a dichos productores se le imponen otras exigencias para la eliminación del Petit Grain, obviamente su posición se ve debilitada en relación a los demás actores de la cadena. O sea, como dicen ahí, fíjense de que estamos hablando, según el Censo Agropecuario Nacional del 2008, es lo más actual que se puede conseguir, en aquel entonces se hablan de más de 3.000 productores de Petit Grain a nivel nacional. En lo que se refiere a la obtención en sí del Petit Grain, es un proceso industrial, ¿okay? que puede ser
puede ser artesanal, ¿ok? Y para los cuales se necesitan elementos que no son muy difíciles, no son muy complejos. O sea, por un lado tengo una caldera, que puede ser de chapa y ladrillos, para la producción del vapor del agua, un pipón, que puede ser de madera, en que el vapor del agua entra en contacto con las hojas y las ramas verdes de la planta de la naranja agria, porque eso es lo que quiero decir. O sea, el petit grain no es que se obtiene en sí obviamente del producto, se obtiene de las hojas y de las ramas, ¿ok? Un serpentín de caño sumergido en contenedor de agua y finalmente un colector o esenciera, donde se separa la esencia del agua, por un lado del agua, por medio del proceso de la decantación. O sea, es una inversión que en total es de aproximadamente 50 millones de guaraníes. No es una cuestión muy cara, y obviamente si se dan las asociaciones, se dan cooperativas, entonces es más factible. Y hay una fotografía justamente de sitios donde en el interior del país, donde se da la producción de petit grain. Y ya se ven los elementos que había mencionado, la caldera, el sifón, ¿ok? En fin. Ahora, eso es para obtener el petit grain crudo, ¿ok? Es el petit grain que se obtiene de buena, digamos, de primera mano, y que hasta un determinado tiempo se exportaba tal cual. Ahora, puede darse un segundo proceso industrial, que es el proceso de la destilación, que es más complejo, que es la desterpenación. La desterpenación viene obviamente de la separación de los terpenos, como se indica ahí, son compuestos orgánicos que están presentes en el petit grain. O sea, obviamente es un aceite. En el aceite hay diversas sustancias, diversos elementos. De uno de esos elementos son los terpenos. Este proceso de la terpenación es más costoso, es más caro, porque es un proceso en el cual el petit grain debe ser sometido durante un tiempo prolongado a determinadas temperaturas, de modo a evitar que no se afecte su color y otras características. Es una inversión de más de 350 millones de guaraníes, en momento que había resultado en instalación y equipamientos, y que requiere poca mano de obra. Entonces, hecha la introducción de qué es el petit grain, qué es el desterpenado, vamos a hablar entonces ahora de la ley. La ley, como dije, es muy vieja, es del año 1971. O sea, estamos hablando de una ley de hace 52 años, consta de 4 artículos. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Industria y Comercio, y en el artículo primero, fíjense que dice, limita la exportación de la esencia de petit grain cruda hasta el 60% de la producción nacional. A los efectos de su exportación, el 40% restante deberá ser previamente refinada, desterpenada o sesquidesterpenada. Entonces, ya vemos justamente de que se establece una barrera a la exportación del petit grain. De hecho, justamente como dice ahí, la Organización Mundial del Comercio califica a esta normativa, la Ley 268, como una medida que afecta directamente a las exportaciones. Ahora, además de esta normativa, tenemos otras normativas complementarias, como son, por ejemplo, el decreto 26.067, que reglamentó la ley 268, y donde se estableció que las plantas refinadoras, de petit grain deben ser habilitadas por el INTL. O sea, ya se establecen más exigencias. También se establece de que cada exportación de petit grain debe ser autorizada por el MIC, lo que se llama las licencias previas de exportación. Y por otro lado, tenemos el decreto 8.465, donde se fijaron las normas técnicas con las características que deben cumplir el petit grain crudo y el petit grain desterpenado. Y en lo que se refiere, por ejemplo, al petit grain desterpenado, dice que debe tener como mínimo un 3,5% menos de terpenos que el petit grain crudo que le dio origen. Entonces, ya encontramos
60% y un 40%. Y luego ese 40% debe tener un 3,5%. ¿Cómo pruebo eso? Eso me implica a mí una fuerte inversión en maquinaria, en laboratorio, porque tengo que probarme que realmente mi aceite tiene un 3,5% menos de terpenos. Con lo cual, a través de la ley 268 y sus normativas relacionadas, perdón, se genera para quienes quisieran exportar pepín crudo cargas, ya que deben demostrar que previamente habían exportado petigren sometido a un proceso de esterpenado, ¿okay? Una cantidad aproximadamente de 2/3 partes que el tipo crudo, y además con un contenido menor de terpenos, lo que obliga a contar con un laboratorio debidamente equipado y con las habilitaciones legales pertinentes. Entonces, a raíz de todo ello, los productores se ven forzados a, en lugar de poder exportar directamente el petigren, venderlo a los pocos intermediarios y acopiadores con la capacidad financiera para contar con las instalaciones y medios que cumplen con las exigencias de mencionadas. ¿Y de qué cantidad de intermediarios y acopiadores estamos hablando? Acuérdense que nosotros, o sea, antes les había dicho de que ya en el 2008 se habían contabilizado más de 3.000 productores que se dedicaban a la elaboración del petit grain. Pues esos intermediarios, ¿ok? Son, como dice ahí, 4 es lo que se indica en el sistema Penta, más o menos está en el orden de 6, pero ya lo vemos justamente el tema de la... Son empresas, son sujetos que tienen una capacidad financiera que obviamente no tienen los otros, pero que genera o que produce el hecho de que ellos acaparan, por así decirlo, toda la producción. Tenemos la empresa Mime Garditi, que en aquel entonces, esto es del 2022, acaparaba un 46% del mercado, Wilhelm un 31%, la compañía Alpasa o Alemán Paraguay Canadiense un 20%, Nelixia Paraguay un 1,8%. Entonces, dada la situación a raíz de la ley 268 y sus normativas complementarias, ¿verdad? Resulta necesario hacer un análisis de esta ley a la luz, obviamente, los principios que había señalado Pablo inicialmente de la regulación eficiente, que son los principios de necesidad, el principio de proporcionalidad y el principio de neutralidad o no discriminación. El primer principio de la necesidad consiste o se refiere a que la regulación debe buscar corregir un fallo de mercado o lograr un objetivo de interés general que el mercado por sí solo y a través de reglas como la oferta y la demanda no logra satisfacer por sí solo. Obviamente la ley 268, como les dije, es muy antigua, no tienen considerando, se pudieron conseguir tampoco los antecedentes como para saber qué fue lo que motivó en su momento a los legisladores para establecer esta normativa. Podríamos suponer de que sería, por ejemplo, se apuntaba a fomentar la industrialización, ¿ah? De que los procesos de conversión de la materia prima se realicen en Paraguay, ¿okay? Quizás generar puestos de trabajo y adición de valor al producto. ¿Okay? Ahora, ¿por qué de todos los productos vegetales justo el petit grain? Eso no lo tenemos claro, ¿verdad? Por otro lado, como había señalado, el proceso de terpenado no requiere mucha mano de obra y el proceso en sí de obtención del petit grain se obtiene de un proceso industrial. Será artesanal, será muy sencillo, pero ya implica en sí un proceso de industrialización. En tal sentido, el mero afán solamente de industrializar cualquier producto vegetal animal que se quiera exportar no puede justificar de por sí la creación de exigencias que suponen barreras a la libre competencia, si dichas medidas no están acompañadas de otras que faciliten en forma efectiva y sostenible que cualquiera pueda acceder a los medios técnicos y financieros para cumplir con los requerimientos impuestos. De lo contrario, se está limitando artificialmente el mercado y se beneficia a los pocos que cuentan con esos medios técnicos y financieros y dejándose las más participantes del mercado a merced de las condiciones que dichos pocos impongan, inclusive con el riesgo de que sea de forma concertada, o sea, inclusive con el riesgo de una cartelización. Algo al respecto nos referiremos más adelante.
El segundo principio es el principio de la proporcionalidad. El principio de proporcionalidad consiste en que los beneficios que acarrea la regulación para el bienestar social deben superar probada e incuestionablemente los costes o perjuicios que dicha regulación ocasiona a la actividad económica afectada y a la libre competencia. Deben haberse incluido y agotado estudios económicos, la consideración de alternativas y el alcance y duración que deben tener las medidas. Como dijimos antes, no tenemos, la normativa no está explicada por qué están señalados los porcentajes que están establecidos, o sea, por qué un 60 y un 40% en lo que se refiere a la proporción de la exportación del pedigrí crudo versus el desterpenado, por qué tiene que tener un 3,5% menos de terpenos, ¿verdad? No hay explicación científica, no hay explicación técnica, digamos, que avale la fijación de tales porcentajes, ¿verdad? Que en tal sentido, ¿verdad? Preguntamos en el trabajo, ¿no podrían generarse un mayor número de puestos de trabajo por medio de la adopción de otras medidas, como ser el acceso a créditos en condiciones ventajosas para productores y darles apoyo técnico para que se organicen cooperativas y asociaciones que les permitan acceder directamente a clientes en el exterior, que les permitan no tener que pasar por esos intermediarios de lo que, a lo que mencioné antes? ¿Okay? El último principio del que voy a hablar es el de la neutralidad no discriminación, que consiste en que la intervención en la economía, que sea por medio de esta regulación, como la ley 268, no debe poner factores desiguales en un mercado. Y, obviamente, la imposición de una exigencia para la que se requieren notables medios técnicos y económicos, sin que esté complementado por ayudas efectivas y con vigencia durante todo el tiempo de duración de dicha exigencia, para que cualquiera pueda cumplir con la misma, puede considerarse como una medida abiertamente discriminatoria y no neutral que favorece artificialmente a ciertos actores del mercado. Por último, mencionar un poquitito, quizás por lo que había hablado ya para concluir mi intervención, en una situación que no está establecida en la normativa, pero que se da de facto. Y no se da respecto de esto, se da también en oficios, se da también en otros rubros, ¿ok? Y que se refiere a la intervención de la Cámara de Exportadores de Pedigrí. O sea, en nuestro estudio, en nuestro análisis, encontramos este gremio, un gremio el cual no tiene sitio web, que no tiene un perfil en una red social. En los catálogos que sí pudimos acceder a través de la red, que nos indicaba de que la dirección de esta cámara es justamente de uno de los intermediarios, o sea, es de la empresa Amigo y Arditi, que ustedes recordarán, en el gráfico que les mostré antes, estaba en el primer lugar de la exportación. Bueno, pues justamente figura como dirección del sitio las oficinas de esta empresa, Amigo y Arditi, ¿ok? Y contactamos con ellos, obviamente nos pasaron alguna información, no toda, ¿verdad? Pero como eran ahí, para ser miembro de la Cámara se requiere exportar Pedigrí en promedio una vez al mes, por lo menos durante un año. O sea, es algo que obviamente está acotado a esos 4 o 6 sujetos de los cuales se había hablado. Y cuando le preguntamos cómo era el proceso, ¿verdad? Lo que nos decían era como se indica ahí, una vez que se cuenta con los resultados de los análisis realizados por el INTN, o sea, una vez que se cuenta con esa documentación que pruebe de que tiene un 3,5% menos de terpenos, se deben presentar esos resultados y los datos relacionados con la operación de exportación a la Cámara, que funciona, como les dije, en las oficinas de uno de sus integrantes, para que la misma autorice la exportación. Y luego entonces se va al Ministerio de Comercio para que el mismo emita la licencia a fin de poder realizar la exportación. O sea, tenemos una situación de facto en la cual un competidor se entera de las condiciones en las cuales se va a realizar la operación de exportación, a quién se envía, a qué precio, y obviamente eso es algo que genera una situación desventajosa para el que va a realizar la exportación, ¿verdad? Respecto de, bueno, de quien acceda a esa información. Entonces, nos consultamos también al Ministerio de Comercio. Ellos nos dijeron de que sí, o sea, en realidad que esta situación se da un convenio que existe entre el Ministerio y la Cámara, ¿verdad? Por el cual la Cámara lleva el conteo, ¿verdad? El que se cumpla el 60-40% del cual había hablado antes, ¿verdad? Pero de parte del Ministerio, que no es una exigencia,
O sea, no es obligatorio, pero hablando justamente con productores, personas que están en el rubro, nos dijeron que sí. O sea, de hecho, el Ministerio de Comercio no otorga las licencias previas de exportación si no se trae, como les dije, el visto bueno por la Cámara de Exportadores. De hecho, es una situación que ya figura escrita en un informe para la USAID en el 2011, que estoy mencionando ahí, ¿verdad? Donde dice que la cadena de valor de los aceites esenciales no demuestra una organización sólida, más bien tiene una tendencia a ser cuasi jerárquica e incompleta. Está liderada por la Cámara para Exportadores de Esencia Petitgrain, la cual se encarga de visar las solicitudes de exportación, dejando sin participación activa a todos los eslabones que hacen parte de la cadena. Bien, con esto entonces concluyo mi intervención. Agradezco una vez más la oportunidad y estoy abierto a cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Voy a abrir el foro a preguntas. Si alguien tiene alguna consulta que quiera formular, si por favor puede levantar la mano o puede escribirlo, puede escribir su comentario en el chat. Si no, puedo empezar yo con algunas consultas que tengo. Bueno, mientras van pensando los participantes en las consultas que quieren realizar, le quiero consultar al doctor Gavilán primeramente. Los indicadores que usted señaló, que tienen que ver con la duración de lo que sería la cláusula de no competencia o los productos que están afectados, están establecidos en Europa en una comunicación. ¿Le parece que esto debería estar también en algún documento orientativo de la CONACOM como en una guía o un instructivo? Muchas gracias, doctor, por la pregunta, muy interesante. Realmente sí, yo considero que esto podría ser perfectamente este motivo de una guía o de un instrumento de carácter orientativo para los usuarios, de manera tal a que puedan tener mayor información y puedan tener mayor previsibilidad sobre este tipo de cuestiones, dado que son aspectos que realmente podríamos catalogarlos como muy específicos en materia de derecho mercantil en general y derecho de la competencia en particular. Entonces, por supuesto que la CONACOM, en ese espíritu de elaborar documentos que sirven de guías y que sirven de recomendaciones para los usuarios, podría preparar un documento de esta naturaleza para que pueda servir un poco de luz en estos temas. Yo no te escucho, doctor Pablo. Disculpen, bueno, muchísimas gracias, doctor. Había apagado lamentablemente el micrófono. Si el doctor Rolando Díaz está todavía conectado, entonces eso queda como una tarea para el directorio y para el área de abogacía, entonces la que vamos a estar trabajando. El doctor Fabricio Castiglione, a consulta, le voy a dar la posibilidad de que pueda formularla. Doctor Castiglioni, ¿puede encender su micrófono? Doctor Castiglioni, ¿está allí? Bueno, mientras esperamos ver si el doctor Castiglioni puede conectarse, doctor Casaña, ¿qué recomendación haría con respecto a la regulación vigente en materia de petit brain? ¿Considera que tenemos que derogar por completo la normativa del 1931 o considera que hay algunos puntos que simplemente requieren una modificación? Bueno, Pablo, como dije, la ley 268 son solamente 4 artículos, o sea, es bien breve, o sea, establece ese primer artículo que mencioné, luego la autoridad de aplicación y después, bueno, ya, o sea, no da para mucho más, con lo cual sí, efectivamente, la recomendación en el trabajo que presenté era justamente el de la derogación de esa normativa. Tu micrófono, Pablo. Disculpe, doctor Castiglioni, no sé si está allí conectado ya.
¿Alguien más tiene alguna consulta de repente para formular hoy? Veo que el doctor Castellón está pidiendo una palabra, pero no Posiblemente no le funciona su micrófono, doctor. puede ser. Doctor Castiglioni está invitado a escribir su consulta a través del chat también para poder compartirla aquí con los panelistas. Si alguien más también tiene alguna otra consulta que formular. Bueno, atendiendo que no hay más consultas y también atendiendo el tiempo que tenemos asignado para esta capacitación, quiero agradecerles a todos por su participación en este evento. Invito a leer el ensayo del doctor Casaña, que está publicado en nuestra página conacom.gov.pi/premio. No solamente pueden encontrar el ensayo que él escribió el año pasado, sino que también pueden encontrar el ensayo, uno de los ensayos que él escribió este año, porque nuevamente el doctor Casaña resultó ganador de esta edición, esta oportunidad en el segundo lugar. Así que también está disponible. Este año usted escribió, doctor, sobre la normativa relativa a honorarios de despachante de aduanas, ¿no? Correcto, sí, efectivamente. Perfecto, ese artículo también está disponible en nuestra página. También quiero comentarles que los ensayos del Premio Nacional de Competencia ayudan a dar visibilidad a restricciones que pueda haber en materia de competencia. Justamente el ensayo que el doctor Casaña escribió el año pasado llevó también a tener repercusión mediática en algunos medios. Creo que hasta ABC hizo una nota un poco extensiva sobre lo expresado en el ensayo. De igual manera, también este año el ensayo ganador también fue analizado en un artículo del mismo periódico. Y bueno, la CONACOM también queda a disposición para hacer el seguimiento desde el punto de vista del área de abogacía para poder continuar con los esfuerzos para promover la competencia en esos mercados. Uno de los ensayos sobre los cuales se escribió el año pasado, referente a apuestas deportivas, motivó al directorio inclusive a emitir una propia perdón, una propia opinión el año pasado sobre la exclusividad en la concesión de ciertos juegos en materia de juegos de azar, específicamente apuestas deportivas y quinela. Así que es también algo que la CONACOM aprecia mucho en estos y busca mucho en estos concursos de conseguir más información sobre barreras que pueda haber en la competencia y que puedan ayudar también a informar el resto de las funciones que tiene la institución. Eh, y por supuesto, todos los ensayos que fueron redactados para el Anuario Nacional de la Competencia de este año, así como también los artículos del año pasado, están disponibles en nuestra página conacom.gov.pi/publicaciones. No sé si el doctor Díaz está conectado. Está con problemas del micrófono. Es- No hay problema, doctor. Está con problemas de micrófono. Entonces, vamos a dar por terminada esta actividad. Muchísimas gracias a todos por su participación y nos vemos muy pronto. Saludos.